Vamos a poner a grabar la sesión. Le vamos a dar la bienvenida a todos y a todas a este nuevo curso de el equipo de equipamiento ministerial. Para quienes no me conocen, yo soy Alex Oliva. Hola, Chicho, hola, Cata. Estoy a cargo de esta área de capacitación de la escuela, o de la escuela, de la iglesia. Soy profesor de profesión, así que se me van a veces algunas ideas respecto del colegio. Esta vez tengo un equipo de trabajo. En las sesiones anteriores no contábamos con un equipo que diera soporte y ayuda en todo lo que tiene que ver con la organización. Así que les voy a presentar a Paula, que está aquí con nosotros conectada, su esposo Nico, que debe estar creo que me pegué. Creo que yo también. No. El griego viene apenas duermen los padres chicos. Alex, vuelve. Y se marchó. Pucho. Conectando. Hola, ¿cómo están? Ahí, de nuevo. Hola. Ahí. Hola, hola. Ahí está ahí. Sí, ahí estoy. Ahora sí. Les estaba diciendo que esta vez tengo un equipo de trabajo. Les presento ahí a Paulita Rodríguez, que es parte del equipo de estudios bíblicos inductivos. Y también el equipo también lo integra Adriana Adriasola, que se va a conectar en un ratito más también. Ese somos el equipo de trabajo para el inductivo número 3. Ahí luego les vamos a dar a conocer cuál es el rol de cada uno y qué es lo que va a hacer puntualmente cada uno. Le damos desde ya las gracias por inscribirse. Los animamos a estar preguntando por interno si alguien tiene alguna duda. Vamos a tratar de ir respondiendo todas las cosas que estén a nuestro alcance. Y la sesión de hoy, el día de hoy, es una sesión introductoria y voy a dejar con ustedes a Paula, que está encargada de hacer esta introducción. Así que, dale nomás, Paulita. Recuerda que era compartir pantalla. Sí. Mira, ahora voy a ver si lo logro el tiro. Espera un momento, con mucha paciencia, chiquillos. Sí, mientras tanto les puedo contar que este es nuestro tercer ciclo de estudio bíblico inductivo. Nunca hemos repetido hasta el momento ninguna lectura. ¡Tarán! Exacto, muy bien. ¿Lo logré, cierto? Sí, está súper bien. Hay una opción, eso sí, pincha el botoncito de... Churrasco, espera. Te ves abajo igual, Sí, ¿cómo lo hago? te ves de fondo. Ahí tú me tienes que decir porque la verdad es que... Ya yo no me acuerdo cómo era, pero no importa. Se ve bien. Pero yo no me quiero quedar en el fondo, me tengo unas fotos por ahí. Creo que tenías que... Lo logré. Creo que tenías que pinchar compartir pantalla otra vez. Ya, espérame. Chiquillos, Y ahí les debería presento a aparecerte nosotros. la opción de no mostrar la foto. Viste, yo les dije que esa cosa. Espérame, déjame Tenía verlo mucho yo. miedo. Estas cosas pasan en el en vivo, así que... Sí, Muchas y gracias para por los su... patrocinios es muy común. Pasa. ¿Lo hiciste tú ahora? ¿Lo hiciste tú? Sí, pero solo porque estoy probando cómo se saca Ya. el Perfecto, fondo. perfecto. Ahí estamos súper, ¿cierto? Ya, mira. Comparte tú la diapositiva, tal como lo habías compartido. Ya. Espérate. Advance. En Advance, ¿cierto? Sí. Sí. Súper. Y ahí en donde aparecen las líneas de pasar la diapositiva.
Yo estoy y no estoy. ¿Ya? Es Hay, como hay, raro. hay 3 puntitos. Pincha ahí y tienes que desactivar la opción que está ahí. Resize my video. Ya, ahora sí. Yujú. Salí así. Espérame, déjame ver cómo. Ay, lo último. Sí, Adasa, recuerda que si estás desde el celular, lo que debes hacer es pinchar. Ah, Ya pero no me no. escucha, voy a escribirlo. ¿Qué le pasó? No escucha. Ah, ya. Y ahora tampoco. ¿Ahora sí? Es más difícil del celular. Ahí sí. Ya. Tú me dices cuándo le mandamos a Alex. Dale nomás, chiquillos. Sí, dale nomás. Ya. Espérate, es que yo quería ver más gente. Ya no importa. Igual hay hartos sin cámara. Chiquillos, hola, bienvenidos a todos. Hay varios que no conozco, así que yo creo que hay varios que no nos conocen a nosotros tampoco. Así que, ¿nos presentamos primero? ¿Ya? Pero corto, tenemos que hacerlo corto. ¿Ya? Bueno, mi nombre es Paula René, como dice ahí. René es mi segundo nombre, no mi apellido. Y el Nico, o el Yo soy griego. Nico. más Los conocido griegos, el como me griego. conocen en la iglesia. Sí, lo que sea más fácil para ustedes. Nosotros llevamos ya casi 13 años en la iglesia, en la Viña, que es casi el mismo tiempo que llevamos juntos. Vamos a cumplir ya 11 años de casados ahora en enero. Y, No estamos discipulados en matrimonio, no, estamos en el estudio bíblico. no, pues estamos presentando. Ya. Tenemos 2 chiquitines, más uno que el griego ya tenía cuando nos conocimos, que son ahí, bien, 3 hombrecillos interesantes. Y la verdad, que a esto es lo que quería llegar como en la presentación, es que si bien nosotros llevamos harto tiempo, a mí me sorprendió mucho cuando era Alex en nuestro inductivo del semestre pasado, de repente dijo que ya 5 años en la iglesia y yo no lo podía creer porque yo, en mi mente, él siempre ha estado en la iglesia. Sí, Desde los comienzos de la Viña, para mí él estaba ahí, no sé, en mi mente estaba así. Cuando dijo 5 años, yo así como, ¿qué? No lo voy a creer. Y nosotros hemos tenido así como un entrar en la participación de la iglesia que yo consideraba lento y así como poco participativo, si bien hacíamos discipulados y cosas así. Pero todos tenemos nuestro tiempo, todos tenemos nuestros procesos. Y de hecho, un poquito antes de la pandemia, de repente nos prendimos así como queremos servir, queremos servir, queremos servir. Y todo se ha ido dando. Honestamente, a nosotros nos sorprendió cuando el Alex nos invitó a participar del grupo. Y la primera frase mía por lo menos fue así como, sí, si tú crees que sí, sí. Y la segunda fue como, chuta, igual me siento ultra pequeña porque... Pero, en fin, la cosa es que bacán y ya estamos súper contentos y igual me relajé cuando nos tocó la clase introductoria porque yo creo que es más sencilla que las otras, así que... pero eso, estamos muy contentos de participar. A nosotros nos gustó mucho el inductivo anterior. Nosotros llegamos al segundo, no estuvimos en el primero. Y es bueno, es bueno. Así que espero, nos pueden interrumpir, ¿cierto? En cualquier minuto, esto no es Sí. nada tan profundo, así que no temen La idea interrumpir. ahora es hacer una clase introductoria donde vamos a hablar un poquito de qué se trata ese método inductivo. Vamos a ver un poco los libros que vamos a estudiar. Y básicamente eso. O sea, no es mucho de enseñar y nada muy complicado. Así que aquí estamos. Cualquier duda, pregunta tiene hacia nosotros, la podemos aclarar con la ayuda de Alex igual. Contamos con él. Así que Empecemos. empecemos. Yo creo que oraron. ¿O No, eso iba a decir. Ya. Muy bien. Eh, Póngale. ¿Yo? No sé si alguien quiere orar. ¿Alguien quiere orar? ¿O dedocracia? Como No, dice no. nuestro pastor. Nuestro querido maestro Alex. No. Hola, Ceci. Hola, Ceci. Ya. Ya, ponemos. Yo voy a orar. Ya. Señor, te damos, Padre Celestial, te damos la gracia que estamos en ese nuevo principio de un estudio donde esperamos, Señor, y nos preparamos para descubrir más de tu voluntad,
estar más en comunión con nuestros hermanos, Señor, y contigo sobre todo, y que sea un viaje hacia ti que nos va a traer más cerca. Por eso, Señor, como dice tu palabra, te pedimos tu Espíritu Santo para que nos despierta, Señor, para que nos acompañe y que nos pueda introducir en tu palabra. Todo eso, Señor, te lo pedimos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Chiquillos, aquí estamos reciclando la clase del Alex y los objetivos de esta sesión son sencillos. ¿Qué te decía tú? No, nada, después te digo. El primero, descubrir, dice, qué es el método inductivo y cómo podemos aplicarlo en un estudio bíblico, revisar la metodología que vamos a usar en este curso y establecer las tareas, y como bien dicho, las tareas para la próxima sesión. Y que solo van en aumento, chiquillos. Ay, no, me equivoco de botoncito. Ahí. Oh, ya. Esta es la frase que en lo personal a mí me voló el cerebro cuando tuvimos el inductivo anterior, que dice, hay una gran diferencia entre lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña. A mí de verdad eso, yo creo que yo en mi corazón estaba en mi corazón, pero no estaba en mi mente. Y por eso de repente a mí me costaba mucho leer la Biblia, porque de repente no encontraba coherencia entre lo que decía y lo que yo encontraba que Dios era. Entonces, he aquí lo que mi mente recibió y que me sirvió mucho y que cambió totalmente el modo de ahora leer la Biblia y de entender las cosas que hay ahí. Porque la Biblia está escrita en un tiempo determinado, que eso es como lo que vamos a aprender en todo este curso, en un tiempo determinado por personas específicas para un público particular y específico por una razón específica también. Entonces, cuando nosotros tomamos los versículos de la Biblia de forma literal, y por ejemplo, Antiguo Testamento, los mandamientos de los judíos y todas esas cosas, si tomamos literal, hay un montón de cosas que nosotros estaríamos haciendo mal, porque no estamos haciendo como dice literal el versículo, por ejemplo, o hace poco, ya voy a decir esto, no sé si lo voy a decir, hace poco terminamos de ver una serie que no les recomiendo, que se llama Misa de Medianoche. ¿Qué es lo que se llama? Yeah. No la recomiendo, no la vean, es una miniserie, mal, no, pero había un personaje que yo creo que era la verdadera villana de la historia, para los que lo han visto van a entender. Ella se sabía la Biblia al revés y al derecho, se la sabía toda, y peleaba con la gente a puro versículo, ¡opa! Tiraba versículo, y si uno escuchaba el versículo de forma literal, como ella lo decía, ella tenía razón, pero ella era mala en la serie, era mala. Y ocupó todos los versículos y toda la palabra de Dios que tiene un contexto específico de mala manera. Y eso lo vimos en algún minuto, pero creo que fue en Cultura de Reino, esto de que si le sacamos el contexto a los versículos, podemos terminar con una, como bien dice nuestro gurú, con una herejía cotota, porque estamos tomando de forma literal algo que tenía un propósito específico. Entonces dice, hay una gran diferencia entre lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña, pero para saber lo que la Biblia enseña tenemos que saber lo que dice y por eso estamos estudiando esta cuestión. Ahora, yo quiero decir algo, o sea, no, con eso nosotros no estamos reinventando la rueda ni estamos diciendo que la Biblia no es el libro principal donde nosotros vamos a poder conocer a Dios. En lo que nosotros nos estamos guiando como cristianos es el libro verdadero, en lo que nos dejaron para que nosotros podamos guiar nuestra vida. Eso no podemos borrarlo. Pero algo vamos a estudiarlo. Claro, ¿sí? Pero es súper importante entender eso, que hay una diferencia en lo que la Biblia dice y que la Biblia enseña. Por ejemplo, cuando Jesús estaba acá con nosotros, caminando entre nosotros, había un tremendo tema con el tema del sábado. Y literalmente tú el sábado no deberías hacer nada. Entonces Jesús en reiteradas veces y ocasiones, él estaba explicándoles que tenían que ver el corazón de la ley. Entonces nosotros igual tenemos que ver el corazón de la Biblia y tener en mente a eso algo personal,
que Dios no puede estar solamente en un libro, así que igual uno tiene que ser más abierto, tener como base la Biblia, pero igual está más abierto de eso. Estar atento. Estar atento en lo que Dios tiene para nosotros. Sí, chiquillo. Aquí. El método inductivo, ¿qué es entonces? Dice un procedimiento de investigación que forma parte del método científico, puesto que a partir de la observación de un evento o fenómeno se propone una hipótesis que posteriormente se pone a prueba. Esto es el concepto de método inductivo en general. Pero aquí la parte que nos importa a nosotros es que de la observación llegamos a algo más. Y eso es lo que aplicamos acá en el estudio bíblico. ¿No quieres decir nada? ¿No? Y aquí dice, siguiendo la lógica entonces del método inductivo podemos identificar 3 etapas importantes. Chiquillo, aquí cada una es mejor que la anterior, pero todas son importantes. Primero, la observación, dice, que nos indica qué dice el texto. Y acá viene como esa parte literal que nosotros vamos a tener que aprender a distinguir las partes que tiene cada versículo, cada capítulo y cada libro en sí, pero tenemos que observar. Ya, después vamos a ir a eso. Después viene la interpretación que dice que nos indica qué significa, lo que dice en su contexto, que es lo que estábamos hablando hace poquito rato. Y siempre en el contexto, no literal. Claro, No lo podemos quedar en lo literal. Claro, aquí vamos un paso más allá, que se trata de el por qué y, bueno, eso más adelante. Y lo tercero, Y lo más importante. claro, y el oro de todo este curso, que es la aplicación que nos indica cómo afecta el texto a mi vida. O sea, a mi vida, a tu vida y así. Cómo yo voy a aplicar todo lo que aprendí. Observación. Aquí le puse un monito y me llamó la atención porque cuando puse observación, lo primero que aparecieron fueron muchas lupitas y creo que me gustó el concepto de la lupita. Aquí no veo. Aquí dice, ¿qué es lo que el texto dice? Nos tomamos el tiempo para investigar todos los detalles. Y aquí vamos a hacer una cantidad de detalles específicos, que ahí les vamos a decir. Y hay algunas preguntas claves. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y dice, para facilitar la observación, vamos a aplicar un código de colores, que eso se lo vamos a explicar al tiro. Pero en el fondo, la primera etapa nos habla de que vamos a ver detalles que hay en el texto de forma literal. Entonces, eso solamente es para eso. Y este código de colores famoso, y entretenido y bonito, es más que eso, es más que colores y bonito y eso, sino que es para que nosotros hagamos el ejercicio de darnos cuenta qué es lo que hay en cada uno de estos versículos. Y concentrarnos. Claro, sirve, chiquillo. Al principio cuesta un poquito, yo creo que a mí me cuesta todavía un poquito, pero sirve, es diferente. Y además que te obliga a leer y releer y hacer un poco más lento esta lectura, y no... Yo en algún minuto, esto es una confesión que a lo mejor Alex se va a enojar, pero fue una pura vez y después nunca más, porque para adelantar una vez una tarea, pesqué uno de los libros, que no me acuerdo cuál fue, y dije ya, aquí les voy a explicar, pero una de las cosas que había que marcar se notaba, entonces dije, voy a marcar todas, y de repente iba como en el segundo capítulo cuando me di cuenta y dije, no, se pierde todo el objetivo de la tarea, así que ahí retrocedí, me confesé y no, eso no se hace. Ya miren, acá hay uno, este también es del hermano Alex. Es un ejemplo. Un ejemplo que no veo bien, a ver, lo voy a tirar para acá, los estoy moviendo para todos lados, chicos. Si ven aquí, hay un pedacito de Filemón, que fue uno de los primeros del inductivo número 1, si no me equivoco, que hicieron los chiquillos. Y acá hay muchos colores y cosas, ¿cierto? Entonces lo que... ¿No te ves? Entonces, lo que nosotros vamos a buscar en cada uno de los versículos y los libros son estas 7 cosas. ¿Las ven bien? ¿Me pueden hacer dedito para arriba los que veo? ¿Se ve bien? Perfecto. Entonces, para los que ya hicieron inductivo, esto va a ser solo un repaso, pero para los otros puede ser un poquito complicado, así que siéntanse en la libertad de interrumpirnos. Entonces tenemos, chiquillos, personas divinas, que esto es lo que yo me había puesto a marcar así rapidito. Personas divinas que tenemos la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y todos los nombres con los que lo conocemos, ya sea Jesucristo, Cristo, el Hijo, El Padre. el Señor, claro. Todo lo que tenga, y aquí se nota, por ejemplo, aquí está marcado Cristo Jesús, Dios nuestro Padre, Señor Jesucristo, Señor, entonces todo lo que sea divino, Trinidad, aquí está marcado con rojo, y al tiro les digo que si quieren hacerlo con otros colores, se puede, mientras nos avisen qué color le van a dar a cada una de las cosas. Y lo otro es que si no tienen la Biblia así como blanquita para marcarla, o está muy rayada, o no la quieren pintar en una de esas, lo pueden hacer así en el compu, en un Word quizás, copiar, pegar y ir marcando.
Esos son los colores base, ¿sí? Pero pueden hacer lo que quieran mientras avisen, ¿ya? Lo segundo que vamos a observar y pintar son las personas naturales, que en el fondo no son ni los divinos ni los seres espirituales. Entonces cualquier humano, ¿cierto? Sí, o sea, persona natural, el Pablo, bueno, digamos que sí, es una persona natural. Pero no era sobrenatural, pero Sí. persona, humano, humano, Sí. humano. Pero por ejemplo, aquí está marcado, si lo ven aquí en el versículo 2, Alex marcó iglesia, iglesia con amarillo. ¿Se dan cuenta? Son muchas personas naturales. Claro, porque está hablando al grupo de personas, no está hablando a un lugar físico o geográfico. Está hablando a la persona. Por ejemplo, hay partes donde, no tengo mi Biblia, aquí, donde yo he marcado, por ejemplo, mundo, y a veces lo marco con amarillo, pero cuando dice en el mundo lo marco con verde, que es el que sigue acá, que son los lugares. Lugares, ya sea una ciudad, un pueblo, aquí dice, por ejemplo, tu casa, fui por el camino, podría ser un lugar. Cuando está hablando de lugares, lo marcamos con verde o con el que se queda. Después el tiempo, que de repente puede ser un poquito más complicado, sobre todo cuando empezamos, ese tiene que ver, con cualquier frase o palabra que nos esté hablando de algún tiempo. Por ejemplo, aquí dice, mientras estoy preso, por algún tiempo, no sé, desde el principio, al final, durante un periodo, todo lo que sea frases que hablen de algún tiempo, de algún tiempo, sí, eso va a ser azul. Acuérdense que todo esto es para que podamos ir dándonos cuenta de lo que dice el texto, ¿ya? No se compliquen en chuta, pero esto era persona natural o era... La idea es que puedan pensarlo, marcarlo, pero ¿para qué? El objetivo es para que podamos estar viendo lo que dice, ¿ya? No para que les cueste hacer el trabajo. Después tenemos los seres espirituales con el café, el tan extraño café de aquí. Seres espirituales, que eso se refiere más que nada a ángeles y demonios, ¿cierto? Sí, ángeles y Ángeles y demonios. demonios. Cualquier ángel y demonio o demonio que salga por ahí, eso lo marcamos con café. Después tenemos aquí con gris. Los imperativos o súplicas. Dale. Donde en ese imperativo estamos hablando de un orden y en súplica está un mandato, por ejemplo, ¿dónde está? Recibas, dice reciba o oren, siempre oren, siempre tratan bien a sus hermanos. No ven al mundo. Sí, no se amolden. Todos esos órdenes son imperativos, ¿ya? Y súplicas, igual. Les ruego que están en armonía. ¿Qué más? Eso. Oraciones. Oraciones. Ruego que oran por mí. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? ¿Promesas también? Promesas, no. No sé, ¿no, Alex? Alex, no, ¿cierto? Depende de quién está haciendo la promesa y depende en realidad de lo que dice el texto. Porque si es una promesa de parte de Dios, en realidad no es un imperativo ni tampoco una súplica. Yo entiendo que no, o sea, es claro, o sea, imperativo. ¿Cómo la consideraríamos entonces? Como Depende parte de lo del texto, solo como parte del texto. La intención... No para esta tarea en particular. Exactamente. Pero igual, si es algo importante para ti, márcalo. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Sí. Si tú crees que eso tienes que marcarlo y dejas una notita, promesa. Un corazón. ¿Ya? Y lo marcas con cualquier color que tú quieres. No hay ningún problema. Nos agregas ahí uno para el próximo inductivo. Okay. Sí, una tarea para el próximo inductivo. Y contrastes. Ese es un poco más difícil. Sí, es un poco más difícil. A mí, por ejemplo, me costaba en un principio. Bueno, yo no soy nativo en idioma español, pero igual. Pero acá hay un ejemplo que dice, mientras estoy preso por causa del evangelio. Ya, sin embargo, no ha querido hacer nada sin tu consentimiento. Ya, entonces es como un contraste que pasa de una frase a la otra. Claro. ¿Ya?
Como, Dice, ya no vivo yo, sino vive Jesús en mí. Por ejemplo. ¿Ya? y aquí si se dan cuenta, perdón, está subrayada una parte, y después está con estos como paréntesis, no sé cómo se llaman eso. Y ahí está la palabra que hace el contraste. El pero, sino que, sin embargo. Y ahí nos damos cuenta que están diciéndonos una cosa y después la contrastan con una verdad o viceversa. Esta es la verdad, pero ustedes pensaban esta otra cuestión. Entonces, así, subrayado, la palabra que nos da el contraste y después subrayamos la otra parte que es la que hace el contraste. ¿Se entiende, no? A mí me costó, así que siéntense libre de decir que les costó. Juan Carlos, Después- algo querías preguntar. Sí, quería preguntarte si eso es, en el fondo los contrastes son una especie de paralelismo o son sencillos cambios o algún tipo de paradigma que plantea y luego de eso plantea otro en el fondo. Eso. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? Eso, Ya. sí. Así como ustedes conocían esta verdad, pero la verdad es esta otra. A ustedes les dijeron esto, pero en realidad es así la cosa. Ya. Es el claro. contraste, son contrarios. O sea, puede servir, hola, disculpa, ¿por qué, para qué serviría? ¿La preguntas? No serviría No como porque, pregunta. Ya. porque sería una continuidad. La intención del contraste es Como que oposición. marque un antes y así como que haya, como que rompa. Claro, que marca dos ideas distintas. Ya, perfecto. El griego se tuvo que ir, chiquillos, pero va a venir apenas pueda. Eso con el código de colores. ¿Todo bien? Ahí cualquier Les duda voy se a dar un aparece ejemplo después. de Primera de Juan. Primera de Juan, si tienen ahí el libro, que es el primer código de colores que vamos a hacer. La versión NBI, capítulo 1, verso 5, perdón, verso 6, dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Aquí tenemos un contraste porque tenemos en primera parte, si afirmamos que tenemos comunión con Él, y después viene, pero, ahí marcamos con los corchetes, vivimos en la oscuridad, mentimos. Toda esa línea sería un contraste. ¿Se ve? No se ve. Y luego viene otro contraste inmediatamente en el verso 7, dice, pero si vivimos a la luz, y ahí sale otra vez el contraste. ¿Se ve o no? No se ve. Es que lo tengo con un grafito más encima. Ya, pero ese mismo que dijo el Alex. En todo caso, el jueves, eso es lo que vamos a ver, ¿cierto, Alex? Así que ahí liberamos todas las dudas de esto, porque puede ser un poquito complicado al principio. Seguimos, chiquillos. Interpretación. Uy, perdón. Como decía, esto se pone cada vez mejor. La observación es entretenida, después la interpretación mejor y la aplicación ya genial. La interpretación dice que se refiere a la lectura del texto bíblico en su contexto de producción, es decir, tomamos en cuenta los aspectos históricos que influenciaron al escritor a escribir lo que escribió. Y aquí dice, se hacen las preguntas, esto se le hacen preguntas al texto, y después les voy a contar más cómo lo hacemos acá en el curso. Dice, para comprender actitudes y situaciones que se responden en el mismo texto. O sea, se le hacen preguntas a lo mismo que leímos, ¿ya? Y aquí es donde entra la diferencia entre leer la Biblia literal y el entender lo que estaba pasando en ese minuto. ¿Por qué se dijo? Por ejemplo, hay partes en donde uno puede ver que son muy amorosos para hablar o muy amorosos para escribir, decir así como, uy, ámense, ámense, y de repente son así súper tajantes, y entonces uno dice, oye, pero entonces hay que ser amoroso, hay que ser tajante. Lo que pasa es que eran contextos que te llevaban a alguien decirle una cosa y a otro le faltaba a lo mejor esa otra cosa. Y cuando tú lo lees con ese contexto, cuando lo lees con ese propósito que tenía el escritor, cambia el cómo uno entiende el texto y lo que pasa con uno. Después ahí les voy a explicar un poquito más con las tareas que tenemos de eso. Y la tercera, que es el oro del tema, es la aplicación que dice, es la meta del estudio inductivo, puesto que se refiere, por ejemplo, sí,
dice que se refiere al descubrimiento de los principios prácticos y verdades eternas de la Biblia que terminan mi vida cristiana. Entonces, acá por ejemplo, un buen ejemplo, sin generalizar tampoco, porque yo creo que no todos eran así, pero por ejemplo, los fariseos tenían mucho conocimiento. De hecho, se las sabían todas, se sabían todas al revés y al derecho, pero en los distintos textos, y Jesús mismo nos da a entender de que ellos sabían, pero no aplicaban. Sabían, pero no habían cambios en su vida. Sabían, y al final como que el conocimiento hasta los generaba, o sea, los hacía altaneros y no practicaban lo que se supone que tenían que entender de parte de todo ese conocimiento que tenían. Entonces, aquí la importancia está en, nosotros estamos estudiando, y por ejemplo ahora es fácil porque son 4 libros, son 4 semanas más aparte de esta, no es tanto, y hasta uno podría decir, pucha, pero tan poquito habiendo tanto libro en la Biblia, pero más vale que vaya siendo lentito, y que vaya teniendo un impacto en nuestra vida, que vayamos pudiendo hacer cambios, que vayamos abriendo los ojos, abriendo el alma a esto que estamos aprendiendo, y que aunque sea de a poquito, vayamos generando cambios, desarrollo, mejora en nuestra vida espiritual, en nuestra vida con Dios, en nuestra vida con el prójimo, que va a ser lo que al final lo que importa de todo esto que estamos aprendiendo. Porque si bien es rico saber, es rico conocer, y yo les confieso, ahora otra confesión, día de confesión, me estoy ahí poniendo al día con todos ustedes. Yo pensé que llevaba muchos años en la iglesia, y yo le dije al Alex, nosotros nunca habíamos hecho un estudio bíblico, así bíblico, de estudiar la Biblia, y yo creo que hasta el inductivo anterior nunca había leído un libro completo. Capítulos sí, pero nunca me había leído, y mucho menos con el contexto histórico, eso es algo que aprendí ahora este año. Y realmente siento que hace una diferencia, y si bien entendemos que no vamos a llegar a ser perfectos, y que ahí en muchos textos además dice que nosotros tenemos que ir buscando la perfección, no se trata de tratar de ser fariseo para esa perfección, se trata de, por amor a Dios, conocerlo más, pero ese amor que nosotros tenemos por Dios, una de las mejores maneras que tenemos de demostrarlo es amar a los que tenemos al lado. Y eso cuesta, eso nos cuesta. Y si lo hacemos con nuestra fuerza, más todavía, pero el entender el corazón de lo que Dios nos dice a través de la Biblia ayuda, porque nos cambia a nosotros. Ya, aquí volvamos a lo práctico. Entonces dice, nosotros nos vamos a juntar, idealmente chiquillos, y los invito a que así sea, nos vamos a juntar 2 días a la semana. El martes y el jueves. El jueves es voluntario, lo que suena así como que el martes fuera obligatorio, pero al final usted es libre albedrío, no más libertad, pero los invito a que sí. Chiquillos, porque, sí, quería hablarles de esto. Estas clases quedan grabadas, y ustedes las pueden ver todas las veces que quieran, y de repente por ese mismo relajo que nos da esta pandemia, de que como todo queda grabado lo podemos ver después, de repente nos ponemos o nos conectamos pero no estamos realmente presentes, o la vemos simplemente después porque es algo bueno que está pasando con esto. El tema está en que se da casi siempre, yo diría que siempre, se da el intercambio de ideas. Se da el intercambio de ideas, se da esto de, tengo una pregunta, y todos tienen vivencias diferentes, conocimientos distintos, ideas distintas, somos todos diferentes, y nos une esto de querer saber de Dios y el amor que tenemos por Dios y todo, pero hay cosas que ustedes piensan que yo no pienso, y cosas que yo pienso que ustedes no piensan, y si no estamos aquí en el ahora, en el presente, a las 9, un cuarto de las 9, y simplemente después vemos la grabación, nos perdemos de compartir lo que sabemos, y los otros se pierden nuestras propias ideas también. Entonces, los animo a 2 cosas. A que estén, ojalá, yo sé que de repente no se puede, el griego está arriba ahora, pero ojalá que estén, y lo otro es que si tienen algo que decir, que se animen y lo digan, interrumpan nomás, o en el chat, o al final de la cuestión, o el jueves es bastante menos, o sea, como no hay una clase preparada en sí, es más libre y uno puede conversar, es súper rico, y realmente el tiempo se hace poco, o sea,
Así que los animo, dentro de sus posibilidades, a que participen presencial, no, pero online, a las dos clases, ojalá. Y si tienen algo que decir, mándenle nomás, sin vergüenza, que aquí las preguntas hay que hacerlas, hay que hacerlas. Ya, entonces dice, el martes, entonces son 5 martes, incluido este martes, que es la introducción, y después vamos a ver Juan, Judas, Daniel y Job. ¿Y qué hacemos los martes? Dice, revisamos el contexto histórico, que chiquillos, es genial, para el que no lo ha hecho, genial. La estructura general de la carta, y lo mismo, esto todo es como historia, así como por qué, cuándo, para quién, todo eso. Y dice, ya, y aquí es donde necesito que me pongan atención porque esto de repente se puede complicar porque hay harta tarea. Entonces dice, hay tareas antes de cada martes. Este es el primer martes, esta es la clase introductoria. Entonces dice, para el próximo martes tienen que hacer esto. Después hay otra diapo que queda más clarita. Pero antes de cada martes hay que ver un video, hay que orar, ojalá que antes, pero sonaba más bonito así, como la bola. Hay que leer el libro y hay que hacer el código de colores del libro que vamos a ver. O sea, para el 9 del 11, ustedes ya deben haber visto el video de Juan, orado por esto, leer Juan y hacer el código de colores de Juan. Estoy viendo a la Jenny. Dice, y al final de cada sesión, excepto esta sesión, al final de las otras 4 sesiones, dice, se les va a entregar un IBR, que al tiro les explico lo que es. Dice que es una planilla de información que deben completar y entregar antes de la siguiente clase. O sea, excepto por la semana que viene, después van a tener que hacer esas 4 cosas, el video, orar, leer, colores, más el IBR antes del martes. ¿Sí? Con ánimo, chiquillos. Mira, es harta tarea, entre comillas, así que ojalá las hagan con tiempo. Pero es bacán, todo es bacán. Todo lo de las tareas es importante y eso. Ojalá que lo hagan porque a mí me tocó hacer alguna tarea ahí apurada y fue súper fome. Porque se pierde todo el objetivo de esto de absorber y... Paula, Las tareas. Sí, ¿quién me habla? Camila, Dale. tengo una duda con respecto a la extensión de los libros que se escogieron, porque Primera de Juan y Judas tienen mucho menos capítulos que Daniel y Job, que son muchos más. Entonces, en una semana, por ejemplo, tenemos que hacer la tarea de Daniel completo y de Job completo. Ahí el Alex sabe los detalles de sus libros, así que Alex, go. No, en el caso de los últimos 2 que son Daniel y Job, y que efectivamente son los más largos, ahí no van a tener que hacer el código de colores de todo el libro. Ahí vamos a decirles cuántos capítulos van a tener que hacer, probablemente sean 4 o 5, y también les vamos a decir cuáles son los capítulos principales, al menos les vamos a dar 2 obligatorios, y los otros 2 tal vez van a ser voluntarios en la medida que ustedes crean que son los más significativos para ustedes. Pero sí, efectivamente ni Daniel ni Job van a hacer códigos de colores completos. Quien quiera hacerlo completo, bienvenido sea. Sí. Sí, en el inductivo anterior hicimos romano, igual fue... Nos dieron a elegir 4, y nosotros pudimos elegir los 4. Pero quedamos con ganas, si estaba bacán la cuestión. Bueno, y aquí, chiquillos, volviendo a lo que les estaba explicando el jueves, este jueves, pasado mañana, lo que vamos a hacer es este tema del código de colores para avanzar, y lo otro es para que quede claro. Entonces ahí nos dividimos en grupos, creo que dice por aquí. Compartimos nuestras conclusiones, sí, pero en el fondo nos dividimos en grupos. Para este jueves va a ser el tema del código de colores, pero para los otros lo que vamos a ver es todo el IBR, que se lo voy a explicar en un ratito. Y como son hartas tareas y es largo, es bueno también porque esto de poder conversarlo aclara las ideas, Y dale, Alex. Sí, quiero comentarles 2 cositas. La primera es que grabada solo es la clase del martes. El día jueves no se Sí. graba la sesión. Por eso hay que venir. Eso es Sí, y el día jueves, como bien dice Paula, nos dividimos en grupos y claro, efectivamente avanzamos porque lo que hacemos es ir respondiendo en conjunto las preguntas del IBR. Entonces así
la tarea que tienen para la semana, le pueden dedicar al menos el día jueves en la noche un tiempo para poder avanzar, porque se avanza harto y además se disfruta harto, como decía Paula, porque en realidad Sí. conversar el IBR es lo más rico de todo este curso en realidad. Sí, sí, bacán. Bueno, ahí dice la asistencia Ay. voluntaria, pero los animo. Sí, dale. Sí, la otra pregunta, Valentina preguntaba en el chat si es que el IBR es como las tareas del curso anterior de Cultura de Reino, y es parecido, pero no es igual. Ya voy para allá, ya voy para allá. Sí, vamos para ahí. Apurona. A mi hermana, para los que no me conocen. Aquí está. Oh, no, no resultó. ¿Por qué no? No se respetó el cosito. Churrasco. Voy a ver si lo puedo corregir. Sí, porque ahí iban saliendo de a una. Ajá. Y si no, compartimos un IBR nomás. Sí, mejor porque se perdieron. Ya. ¿Tienes uno ahí a mano? Sí, Yo creo que yo también, pero no quiero. ¿El Jaco? ya. Ah, ya. Aquí está el IBR, chiquillos. El IBR van a ser siempre 4 hojitas. Siempre son 4 hojitas en donde es siempre lo mismo, excepto en la interpretación. Eso. Vamos a tener la parte de la ficha bibliográfica. Todo eso se ve en la clase del martes, que además queda grabada, así que no es complicado. Está la ficha, donde ahí se ponen... Ah, lo que no dije, perdón, vuelvo atrás 2 segundos. El tema del código de colores se le sacan fotos y se mandan después, ¿ya? Por WhatsApp o por correo. Ya, volviendo al IBR. Aquí dice información básica requerida. Y tenemos la primera hoja, donde ustedes van a poner sus datos, la fecha en que... No sé si es la fecha en que lo entregan o la fecha en la que lo hacen. Dice, oró antes de leer el libro, así que oren, acuérdense de orar. Y que si realizaron el código de colores, ¿ya? Y yo estoy haciendo como que lo estoy moviendo, nada que ver, no soy yo. Entonces la primera dice la ficha bibliográfica y son puros datos del libro. Ahí dice, por ejemplo, el libro, el género, el autor, hacia quién fue el destinatario, el origen, que es dónde estaban cuando lo escribieron, y la fecha aproximada siempre va a ser aproximado de cuándo se escribió. Todo eso sale en clase. Eso lo hacen el día martes en la clase. Y ahí dice, resumen general, dice la temática principal o temáticas principales del libro, que ahí ustedes van a decir, aquí bien, Alex lo tiene con el torpedo y todo. Entonces, por ejemplo, ahí dice, él tiene el amor, la restauración, la igualdad. Entonces, de lo que sea que se trató el libro, ustedes le ponen temática, temática, temática. Este es un IBR real, por eso es que está completo. Claro, Todos los profes ese también tiene hacemos IBR. yes. Y ahí un resumen cortito. El Alex tiene configuradas las páginas para que no se corran, o sea, son 4 páginas y tienen que quedar en esas 4 páginas. Entonces ahí si ven que se están pasando, o resumen o achican la letra, no, resuman, porque hay que revisar todo. Mira ahí está mostrando. Entonces escribe, se te pasó. No resultó la demostración. No, pero la cosa es que ocupen solo el espacio de las hojas, ¿ya? Esa es la idea. Después de la primera página, que es donde son como los datos bibliográficos, viene esta página en donde dice contexto histórico, donde vamos a poner 3 informaciones así históricas de ese tiempo que o hayamos encontrado relevante o que nos llamaron más la atención, o las 3 primeras que se acuerden, pero en el fondo es esto. Por ejemplo, aquí dice, en la ley romana los esclavos no tenían derecho, y todo lo que se nos enseña, eso también es del martes. Esas son las cosas que nos van a decir, porque nos van a llevar a lo mismo que les decía, esto de poder ver el texto de una manera totalmente distinta, y ahí nos lleva al pasado y nosotros decimos, por eso es que dice esta cuestión. Ya, eso es lo que hay que poner ahí, 3 ejemplos, 3 datos. Generalmente son muchos más, pero ahí con 3 basta. Después viene la tercera página, que esa es la que va a cambiar, porque esta es la parte del inductivo que nos va a llevar a la interpretación, que
no creo que se acuerden, pero como yo les dije, ahí se le hacen preguntas al mismo texto. Entonces, de lo mismo que se leyó, se hacen preguntas para poder entender y darse cuenta así como, pero ¿por qué pasó lo que pasó? Entonces, por ejemplo, aquí dice, aquí en la segunda dice, ¿a qué se refiere Pablo con que lo engendró en sus prisiones? Ahora decimos, ¿a qué se refiere? Pero eso son cosas que se ven ahí mismo. Y esta es la parte que vamos a conversar el jueves. Entonces, a veces, igual son preguntas que hay que masticarlas y es mucho más fácil en grupo. Trabajo en grupo. Es más fácil en grupo. Y aquí siempre son 4 preguntas, o no, siempre son 4, no sé si siempre son 4, pero son 4 o 4 5 a preguntas veces. generalmente, claro. Pero siempre tienen relación con el texto, pero ir un poco más allá, el pensar el por qué, el para qué. Y después, al final del IBR, viene la parte de aplicación personal, que esta es lo que yo les decía que es ahí a sacarle el extracto, el juguito para mi vida, que va más allá del conocimiento teórico, que es ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Ahora cambió un poquito a diferencia, si es que hay gente que hizo el inductivo anterior, aquí lo que se va a hacer es escribir un testimonio, como en el curso que hicimos recién, un testimonio ya sea mío o de alguien que nosotros conozcamos que tenga relación a las temáticas que se vieron en el libro. Y aquí dice, por ejemplo, ¿qué temática es? Perfecto. Ahí abajito. Las temáticas principales. Entonces, si nosotros pusimos, generosidad, igualdad, amor, no sé qué, ya, un testimonio que hable de algo de eso. Esto más que nada para darnos cuenta de cómo se lleva a la práctica todo esto. El segundo, por ejemplo, dice, esto siempre son las mismas preguntas. ¿Qué temática del libro Dios está trabajando contigo en este tiempo y de qué manera? Ya, la generosidad, pupi. Y ahí le pongo el ejemplo y lo ideal, y eso lo vamos a ver en 2 segundos más, es que esto lo estemos conversando también, ahí si se acuerdan en la parte cuando se inscribieron, cuando nos inscribimos decía si estábamos rindiendo cuentas. Esta es una buena forma de decir, ¿qué le puedo decir a la persona que estoy rindiendo cuentas? Ya, toda esta parte de aquí. Y el tercero dice, considerando lo que Dios está trabajando contigo, la aplicación práctica. Es más sencillo de lo que de repente se nos hace. Aquí lo que hay que hacer es, ahí lo que marcó Alexillo, dice, responde, ¿qué, cómo y cuándo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cuándo lo voy a hacer? Entonces, eso nos ayuda a no hacer una idea tan general y tan así como estratosférica, sino que algo mucho, ahí dice, aplicación práctica, es una aplicación práctica, algo que puedo hacer en el aquí, en el ahora, o en el mañana, o en el próxima semana, pero yo misma me pongo un plazo y digo, voy a dar una ofrenda especial a la persona que no sé qué dentro de esta semana. Entonces, ¿qué? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cuándo lo voy a hacer? Yo misma me pongo, si nadie me está obligando. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que yo crea, pero, y bueno, nadie nos está vigilando. La idea es que seamos honestos con nosotros mismos y que nosotros pongamos en práctica esto que estamos diciendo que vamos a poner en práctica. ¿Ya? Y lo otro es que tampoco tiene que ser una pura cosa, o sea, podemos hacer eso para la tarea y hacerla, pero esto, yo creo que una de las gracias también es que nos lleve a darnos cuenta de esto que estamos haciendo, de esto que estamos tratando de mejorar y practicar, pues. La práctica es el maestro. ¿Queda todavía, Alexillo, diapo? ¿Tú lo estabas compartiendo? ¿Yo? Sí. ¿Era yo? Compartir, decir, ¿cuál estabas compartiendo, Paulita? Ya, perfecto. Aprovechando mientras Paula coloca Sí, la vale. presentación, comentarles que la intención de la aplicación práctica es efectivamente hacer algo práctico, de hacer un desafío que sea algo que te ayude a tu desarrollo y a tu vida cristiana. ¿Qué cosas debemos evitar? Debemos evitar las generalidades. Por ejemplo, no puede colocar como acción o como actividad práctica orar más, porque orar es algo que debemos hacer. Leer la No puedo Biblia. colocar solo como una acción general, voy a cuidar mi corazón. Es como, ya, sí, tienen que cuidar su corazón, pero ¿cómo lo va a hacer? Evitar como esta formas de discurso medias canutillas que a veces tenemos y que sobre espiritualizamos a veces, porque el objetivo es ir avanzando en nuestra vida cristiana y para eso recuerden siempre responder, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer?
y cuándo lo vas a hacer. O sea, usted puede decir, por ejemplo, voy a orar más. Sí. ¿Qué voy a hacer? Orar más. ¿Cómo lo va a hacer? Voy a poner una alarma en mi celular y que me va a decir que voy a orar por las, no sé, por las viudas y por los huérfanos. ¿Cuándo lo voy a hacer? A partir de esta semana y durante esta semana los 4 días que me quedan de la semana. Exactamente, Camilo, un objetivo medible. Perfectirijillo. ¿Sí? Aquí terminando, chiquillos. El rendir cuentas es más profundo de lo que yo pensaba. Lo aprendimos en el curso que vino justo antes de este. Y aquí dice, dice, la confesión es un acto de inicio de apertura y vulnerabilidad acerca del pecado ante Dios y con otros creyentes. Entonces, se trata, yo no sé cuántos de ustedes están, no es para que me lo respondan tampoco, no sé cuántos están rindiendo cuentas o si entienden un poco el tema o si les conflictúa o no sé. Pero lo que sí puedo decirles y que aprendí ahora es que va más allá de exponer mi pecado ante otro humano. ¿Ya? Nosotros buscamos a alguien a quien respetamos, puede ser la palabra, espiritualmente, así que notamos que es alguien que anda conectado, o que por lo menos para nosotros es alguien que anda conectado. Y la idea, o sea, tiene varios objetivos, pero para resumir algunos, por ejemplo, es sacar a la luz algo que nosotros tenemos ahí escondido. Podría ser así como esta parte como de confesión, así como, ya no le digo, no sé qué. En el curso anterior salió esto así como de ya, pero ¿y si yo me rindo cuentas con Dios nomás? Porque por último es con Él el tema. Ya sí, bien, pero Dios todo lo sabe, pero nosotros le decimos todo a Dios. No siempre. No le decimos todo porque a veces simplemente nos hacemos los lesos solos y de repente no nos damos cuenta de cosas que hacemos. Entonces, esto de poder ir a otros humanos que estamos escuchando claramente y que nos están viendo y que ven las cosas de otra manera, nos ayudan con estos puntos ciegos que nosotros tenemos, en donde de repente hay cosas que nosotros hasta vemos que no son malas, ¿cachai? Nosotros de repente decimos, y está bien, porque de repente vamos a abrir los ojos más adelante o con otras cosas. Pero no es lo mismo estar a solas con Dios, y está bien eso, no digo que no, para nada, súper bien, y confesémonos con Dios todo el rato. Sí. Pero para los que ya lo hacen, o los que alguna vez han tenido algún amigo y han sacado alguna cosa de adentro, no es lo mismo decir las cosas en voz alta. De repente hasta disminuye la gravedad de lo que nosotros de repente estamos ocultando. De repente tenemos algo por mucho tiempo escondido y que en nuestra mente lo hacemos algo más grande, o a lo mejor es algo realmente grande y que necesitamos que alguien nos haga con amor y que nos ayude y que nos remesa de pronto. Pero a lo que voy es algo súper espiritualmente beneficioso y comunitariamente, así como hermandadiosamente, no sé cómo es la palabra, bacán. Es bacán poder confiar en alguien, ¿cachai? Y claro, por ejemplo, los que están casados y tienen una buena relación, a lo mejor, no, pero es que sí, con el marido también, súper bien. Pero hay otros puntos de vista. Hay gente que ve las cosas de otra manera. Yo creo que está esto de buscar la persona que está así como bien conectada espiritualmente, pero también esa persona que puede ver las cosas de otra manera distinta a la nuestra. Y además, el rendir cuentas no es solo esto de la confesión de lo que pensamos que está mal, sino que también esto de, porque si ven, rendir cuentas es como estar al día, ¿cachai? Como estar al día. Es esto de en qué estoy. Por ejemplo, por eso yo les decía, la parte del IBR de la aplicación, eso es algo que nosotros podemos compartir con la persona que rendimos cuenta. Porque, oye, ¿sabéis que ahora Dios está tratando conmigo esto? O leí esto, me impactó, estoy pensando en esto, quiero hacer esta otra cuestión en mi cuestión práctica, o incluso conversarlo y de repente ellos mismos nos ayudan
a darnos cuenta que a lo mejor podríamos hacer, en qué podemos estar más flojos, porque esto de tener como un amigo, pero un amigo más arriba, no sé. Así que al que no lo está haciendo, sí, ponle no, Alex, los animo a que rindamos cuentas. Una de las cosas que nos va a pasar cuando leamos la Biblia, bueno, ya la leemos, pero cuando lo leemos con la intención de ver cuáles son los principios y cuáles son las verdades que un libro en particular nos quiere mostrar o nos quiere enseñar, es que sí o sí nuestra vida va a ser confrontada. Eso es inevitable, eso va a suceder sí o sí. Van a haber cosas de algunos de los libros y de hecho el primer libro, Primera de Juan, nos va a hablar harto del amor y de la comunión con los hermanos. Entonces, sí o sí nos vamos a sentir aludidos para bien o para mal. Vamos a ver algunas cosas que algún versículo a más de alguno va a decir como, chuta, esto parece que yo no lo estoy haciendo. O va a haber otro versículo que nos va a decir como, esto parece que ya lo hice antes y lo hice bien. U otros versículos en los que simplemente me va a molestar el hecho de que la Biblia diga eso, porque es algo que a mí no me gusta o quizás yo no estoy de acuerdo. Y estas cosas que confrontan nuestra vida son las que debemos analizar el por qué están confrontando nuestra vida, por qué intelectualmente al menos me genera un conflicto o me genera un problema el que la Biblia diga esta frase en particular. Y como bien decía Paula, y como bien dice la diapositiva también, la palabra rendición de cuentas en la Biblia no aparece en ninguna parte, pero sí hay algunos principios que nos muestran que Dios nos anima a vivir en comunidad y en unión en esta comunidad, y para poder generar vínculos con las personas necesitamos ser vulnerables. Y como bien decía Paula, quienes tienen la bendición de estar casados, más que muy probable su esposo o su esposa sea la primera persona a la que va a rendir cuentas de su vida. Recuerdo a Rodo, por ejemplo, a varias semanas atrás, que enseñó el día miércoles y dijo que su esposa le había recordado o le había preguntado cómo estaba su intimidad con Dios. Y que es la libertad que tienen los esposos, de ir preguntándose cosas de manera directa y casi sin anestesia. Pero hay algunas áreas que, esto yo lo hablo desde la total inexperiencia porque yo no estoy casado, ni he estado casado nunca, pero hay algunos temas que aún estando casados, solo un hombre puede entender de otro hombre y solo una mujer puede entender de otra mujer, por muy maravillosa que sea su relación matrimonial, y que gloria a Dios porque sea así, pero hay ciertas temáticas que el sexo opuesto no lo va a poder entender porque no forma parte de su cosmovisión. No ha vivido ciertas áreas y jamás va a entender ciertas cosas que otra mujer sí lo puede hacer. Es por eso que rendir cuentas para nosotros como iglesia es uno de los valores fundamentales y los animamos a todos a rendir cuentas. Quienes no son parte de la viña, que tenemos varios invitados de otras iglesias, de otras comunidades, probablemente también rindan cuentas, pero no lo llamen rendir cuentas. De hecho, hay personas de la viña que me preguntaban qué es rendir cuentas. Yo no lo hago, no sé cómo se hace. Es básicamente contarle a otra persona, por lo general un líder de la iglesia, cuál es tu proceso actual con Dios, qué es lo que Dios está haciendo contigo en tu vida hoy, en particular, hoy en concreto. ¿Qué te está mostrando? ¿Qué cosas te está enseñando? ¿Hacia dónde te está empujando a ir? ¿Hacia dónde te está evitando llevar? Y por lo general, quienes están en los equipos de jóvenes, ahí, al menos en la viña, tienen a una persona a cargo que los está discipulando y que está llevando un libro o alguna temática de discipulado, y que esa es la primera persona con la cual rinden cuentas. Hay algunas personas del equipo de jóvenes, por ejemplo, que se inscribieron y que rinden cuentas con Danilo o con Lena, y que en realidad es solo una conversación normal de cómo está tu vida, cómo te ha ido y cómo estás. Las personas, vuelvo a insistir, que no son parte de la Viña Puerto Montt o que están en alguna otra congregación, probablemente sí tienen a alguien con quien rendir cuentas, y si no tienen a alguien con quien rendir cuentas, les animamos a que busquen a alguien, a un cristiano maduro, a una cristiana madura,
hombres con hombres, mujeres con mujeres, y que el periodo de cada cuánto tiempo rinda cuentas, eso depende exclusivamente de cada uno de ustedes. Hay algunas personas que se sienten cómodas yendo con la persona con la que se disipulan una vez al mes, cada 2 meses, cada 3 meses. Es casi como asistir a una terapia con un psicólogo, en donde vamos y contamos cosas y esperamos una respuesta de vuelta, pero la diferencia está en que más que muy probable, esta otra persona con la que tú rindes cuentas no te va a dar consejos, simplemente te va a animar y va a estar orando por ti. Y ese es el objetivo de esta rendición de cuentas. Como bien decía Paula, además, no se trata de que yo voy a ir a confesarle los pecados más oscuros de mi corazón. Si usted está, si usted tiene la libertad de hacerlo, quienes hemos rendido nuestro corazón al nivel extremo de contar las cosas más vergonzosas que nos han sucedido o que hemos hecho, podemos decirles que se siente un miedo que se los encargo, pero que el resultado final de sentirse libre y de no tener nada que ocultar a las personas es una sensación que es impagable. Pero en el contexto de este curso, lo que les pedimos es que rindan cuenta respecto de lo que Dios les está hablando de este libro en particular. Cuando lean Primera de Juan, insisto, se van a encontrar con algunos versículos que les van a llamar la atención, otros versículos que probablemente se enojen de por qué está ese versículo ahí, o por último van a decir como, chuta, parece que la estoy haciendo mal porque aquí me dice que haga algo de esta manera y yo toda mi vida la he hecho de esta otra manera. Entonces, ese tipo de cosas, convérselas primero que todo con la persona con la cual rinde cuentas. Ahora, se nos olvidó decir en el IBR, y que lo dije a propósito de esto, que cuando nosotros le preguntamos de qué temática del libro Dios está trabajando en este tiempo y de qué manera, no necesitan darnos nombres. Por ejemplo, en el libro de Primera de Juan, una de las primeras cosas que habla es precisamente sobre la comunión y sobre amar a otros. No necesitamos que nos digan, no, yo en realidad ofendí a tal persona porque me hizo esto y esto otro, y yo le dije esto. No, no es la idea. La idea es que usted sea consciente y que diga, ok, en realidad, Primera de Juan me habló a mí en particular sobre ser más amable con las personas y tal vez no he sido tan amable con algunas personas en particular. Y solo hablarlo de manera genérica para que pueda entrar en profundidad de conversación con la persona con la cual rinde cuenta. Eso, sí, no es necesario confesar con nosotros. A eso se refiere la lección. Ahora yo quería agregar un poco ese de rendición de cuentas. Yo no estaba como muy fan de eso, debo admitirlo. Y la verdad que, aunque me estaba picando el bichito de hacerlo antes de que empezamos con el estudio, la verdad es algo que... Se empezó a hacer. Sí, lo empecé a hacer y es algo que a ti... Es como dice la... No soy fan, pero sí. es como dice la palabra, o sea, si tu yugo es muy pesado, pásamelo a mí, yo te lo puedo llevar. Y en ese caso es con una persona que él te puede llevar un poco tu yugo. No es lo mismo que el mismo Dios, pero es un hermano quizás que te puede llevar el yugo y te puede hacer sentir más tranquilo. Y eso, además de la relación que tú estás desarrollando con tu hermano en Cristo, estás llegando más cerca a Dios, porque cuando estamos más que uno, dos, cuando somos dos más, Cristo está entre nosotros. Eso. Voy a hacer un poco como Satanás y voy a exponer a Nico, porque en los cursos anteriores, de verdad, Nico era una de las personas que más, no sé si discutía, pero sí tenía hartas dudas. Y cuando me comentó que él estaba empezando a rendir cuentas y me dijo, y lo dijiste al menos, que era fan de rendir cuentas,
fue súper grato el saber que efectivamente esto que nosotros les contamos de que se siente un miedo feroz es real, pero que también se siente una libertad profunda que es difícil de compararla con algo más. Entonces, el que un hermano sea capaz de sentir esta libertad que yo siento, es como este ejemplo que damos con la salvación, que es como que si nosotros conocemos una panadería que hace los pasteles más ricos de la vida y que te los da gratis, tú esperas que todo el mundo que tú conoces vaya a esa pastelería a comer estos pasteles gratis porque primero son gratis y segundo son los más deliciosos. Entonces, que alguien más tenga la experiencia de sentir esta libertad es súper, súper, súper grato. Y Jay, más para rendir cuentas. Sí, al final parece como que tú te estás, ¿cómo se llama? Cautivado de otra persona, pero en realidad no. En realidad tú estás libre. Te libera la otra persona. Ya es Cautivo. Eso de... cautivo, sí. Cautivado, otra cosa. Ojo con eso porque estas experiencias de sentirse libre es porque las personas con las cuales rendimos cuenta son cristianos maduros y tienen un liderazgo al menos probado y aprobado por los pastores de su congregación, ¿ya? Evidentemente hay personas que han tenido malas experiencias con la rendición de cuentas. Si usted no se siente en paz con rendir cuentas con alguien en particular, órelo bien y pídale al Señor que les muestre a la persona con la cual rendir cuentas, porque Dios de verdad se los va a mostrar. Les va a decir, hazlo con esta persona. Si alguno de ustedes quisiese rendir cuentas con el equipo con nosotros, nosotros solo lo que les vamos a pedir es que primero lo hayan conversado con sus líderes. Si sus líderes le dicen que sí, tienen a su disposición a Paula para las mujeres, a Adriana también, tienen para los varones a Nikos y a mí, pero vayan primero con sus pastores. Sus pastores de red les pueden indicar o les pueden dar a alguien más específico o más concreto. Seguramente en jóvenes, Lena y Danilo les van a dar el nombre de alguna mujer o algún hombre joven con los cuales disipularse. Ahí, por ejemplo, tenemos a Chechi que disipula a chicas del equipo de jóvenes, a la Cata igual que disipula. El equipo de matrimonios con Carlos y Tiare también les van a decir, rinde cuentas con mejor tal vez esta otra persona. El equipo de varones o el equipo de mujeres, siempre los pastores tienen en mente a un equipo de trabajo seguro y confiable con el cual ustedes pueden rendir cuentas. Entonces les animamos a que vayan con ellos primero y luego que vean con nosotros en caso de que se sientan más en confianza. Las personas que no son de la viña, también el mismo procedimiento, vayan primero con sus pastores, vean lo que opinan sus pastores primero de este curso, de esta idea de rendir cuentas y después nos cuentan cómo les va eso, con eso. Súper. Bueno, queda una más. Una que es de la... Ay, chulaco. Ahí. ¿Ven todo, cierto? No veo a nadie. Ahí sí. Ya. Esto es como el resumen de lo que ya les había explicado, chiquillos, que son las tareas para la próxima semana. Aquí tenemos el video de... el video de Juan, que es el proyecto Biblia que se nos encuentra en YouTube. Está de primera a tercera de Juan, pero la primera de Juan es la que la lleva ahí en el video. Y como ya habíamos dicho, el orar y leer el libro y hacer el código de colores. Que ahí hay un pedacito ahí de primera de Juan. Pero es eso, esta es solamente para el próximo martes. Desde la semana que sigue, ahí va a aumentar, va a ser esta misma tipo de tareas más el IBR, que no se escucha extenso y de repente se hace un poquito largo, pero todos los pedacitos de las tareas valen la pena. Así que con tiempo nomás, chiquillos, se puede además. Nosotros que tenemos cabros chicos podemos, y que ustedes pueden. Yo le animo. El Jaco. ¿Se despertó? Se despertó. Anima y anda. ¿Qué cosa? Ya, yo le animo que lo haga con tiempo. Oren, súper importante orar.
no solamente por eso, por muchas cosas en su vida, oren. Oren es muy bueno. Orar, estar en... Ya, y eso, lo más importante, que lo hagan con tiempo. Y todos sabemos que a veces uno lo hace en la última hora y todo, pero tratamos de hacerlo a la hora y concentrados. Y oren. Sorry, que tenemos al chiquitín enfermo y se despertó de nuevo. El griego es el... ¿Cómo se llama? El whisper de bebés. Con el griego se duerme siempre. Esos chiquillos, eso era de la clase de hoy día. Así que ahí... ¿Cómo lo suelto? A ver, lo hiciste. Ya. Ahí está. Un par de cosillas antes de terminar. La primera es que necesito que todas las personas que están en este Zoom confirmen que efectivamente se registraron en el formulario. ¿Por qué? Porque en el formulario les pedimos el correo electrónico y el video, en realidad toda la clase grabada, el video y el IBR se los enviamos inmediatamente terminada la clase o al otro día en la mañana a sus correos electrónicos. Entonces, si usted no se ha inscrito todavía en el formulario, hágalo. Lo segundo es que les voy a pedir si todos pueden encender su cámara unos segunditos para hacer una foto oficial de la primera sesión del inductivo. Sería... Yo soy muy mala para los nombres, no, ni siquiera para las caras, pero para las caras soy un poco mejor que para los nombres. Adrianita. Súper. Juan Carlos, te envío el enlace del formulario por WhatsApp. Genial, muy amable, gracias. Estamos... Vamos a tomar una foto, sonría, haga así, o el signo que quiera en realidad para no incentivar el voto de nadie. ¿Tequines algo, no? Súper, estamos listos. Muchas gracias a todos, que tengan una muy buena noche. El Señor les bendiga y nos vemos el día jueves. A quienes se quieran conectar el día jueves. Traigan, recuerden, Biblia el jueves con colores, porque vamos a leer y vamos a hacer aplicación de código de colores como está aquí. Yes. Pero eso no lo entendí, porque se supone que los jueves son optativos, pero esto, Sí. que van a enseñar el jueves tendría que ser como una clase introductoria. Sí, pero no, porque el objetivo... Espérame, es que hay Alex un... es el que dirige. Bueno, a mí me ha tocado... Voy a silenciar ahí sí. El día jueves siempre es el refuerzo de algo de la clase del martes. Como sé que muchos de ustedes son muy secos y ya entendieron el código de colores, lo pueden hacer solitos. Quien necesite un poco más de ayuda para entender el código de colores o quien quiera hacer el código de colores en conjunto, los animamos a conectarse el día jueves. Pero efectivamente el día jueves es opcional. No es necesario que se conecten el jueves para tener el curso aprobado. Y el código de colores solo este jueves, no todos los jueves vamos a hacer eso. Es como Exactamente. para el que tenga dudas, más que otra cosa. Sí, el día martes que viene, cuando veamos Primera de Juan, ustedes deberían habernos entregado, ustedes deberían habernos entregado a nosotros el código de colores completo por fotito de Primera de Juan. Ahora, ¿cómo lo van a entregar? Nosotros nos vamos a reunir ahora como equipo para distribuir y les vamos a decir, tal persona le envía el código de colores a tal persona, se lo puede enviar por correo o se lo puede enviar por WhatsApp. La idea es que lo haga, es que reporte su código de colores hecho. Alex, ¿los jueves a qué hora es? Misma hora, 1/4 para las 9. Ya. Hasta las 10:30. Alex, ahí nos dividimos en salas el día jueves, o también va a ser grupal. Este jueves va a ser grupal porque vamos a leer todos en conjunto Primera de Juan, pero a partir del siguiente jueves va a ser en grupos. Perfecto. Sí, siempre van a enviar el reporte a la misma persona. Se envía, bueno, de hecho siempre lo van a enviar al correo del equipamiento ministerial de la escuela, y nosotros nos encargamos internamente de hacer la entrega a los
Exactamente, a quienes estamos en el equipo, para que ustedes no se pierdan. Pero el código de colores se entrega por foto. Es más sencillo entregarlo por foto en WhatsApp. Entonces, por eso les vamos a avisar también quién es la persona con la cual a usted debe enviarle su código de colores. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Aprovechando que por primera vez terminamos antes de la hora. No se acostumbren. Yo tengo una. Dale nomás. ¿La interpretación nos vamos a basar solamente en el video o también hay un texto complemento, un libro? El único texto complemento es el propio libro. La idea, como decía Paula, era que nosotros tengamos la información de la clase, que es el contexto, la contextualización histórica, y que eso nos va a dar luces de por qué se dice lo que se dice, pero al momento de hacer interpretación, yo voy a tomar el libro y voy a interpretar solo a partir de lo que el libro dice. Si, por ejemplo, vamos a argumentar sobre algo que diga Primera de Juan, no podemos utilizar Segunda de Pedro o Efesios para responder la pregunta de Primera de Juan. Ya. ¿Se entiende? Súper. En todo caso, en YouTube, por ejemplo, aparte de ese del proyecto Biblia, hay otros videos que también hablan como de contexto histórico, que uno puede ver así como para hacerse la idea, pero la parte de interpretación que dices tú es como lo que dice el Alex. Son preguntas al mismo texto, ¿no? Solo que con esas ideas que nosotros, que se dan en las clases del martes, es más fácil interpretarlas. Claro, por ejemplo, tomando el ejemplo que, valga la redundancia, tomando el ejemplo de el fragmento de la Biblia que dice que las mujeres no deben cortarse el pelo, solo a partir de la información del contexto y de la información del mismo libro es que podemos responder a qué se refiere el autor cuando dice eso. Consulta, disculpa, ¿vamos a usar solo Biblia o también, no sé, algún comentario bíblico o algo así? Quien quiera usar comentario bíblico puede hacerlo sin problema, pero la idea es leer la Biblia en sí. Una de las cosas que nosotros nos vamos a preocupar como equipo es que los profes que enseñen, cuando tengan alguna... Nosotros somos al menos yo, soy teológicamente e intelectualmente súper honesto, en el sentido que les voy a decir siempre, esto es lo que yo creo, pero además otros teólogos dicen esto y esto otro. Usted es libre de escoger lo que quiera pensar, pero estas son todas las alternativas. Estas son todas las interpretaciones de este pasaje. Y vamos a buscar que los profes invitados a cada una de las sesiones también tengan esta misma intención al momento de exponer. De hecho, tuvimos una vez una discusión en el buen sentido de la palabra, súper rica respecto de qué entendíamos por salvación y por arrepentimiento. Y de verdad, las posturas que teníamos eran distintas, pero llegamos a un acuerdo común súper rico en el que cada uno seguía pensando en lo que piensa, pero que su postura fue enriquecida por la posición del otro y que era contraria. ¿Por qué? Porque entendemos que además la Biblia no es un texto que esté escrito para nosotros, fue escrito para personas, como decía la Paula hace rato en la exposición, para personas específicas, con vivencias específicas y con situaciones súper puntuales y específicas. Y que cuando yo me acerco a la Biblia, debo primero entender eso porque sí, me habla a mí, pero el autor jamás me escribió a mí ni tampoco me tenía en mente a mí como el destinatario objetivo. Entonces sí, vamos a tratar de usar todo el conocimiento que nosotros tengamos respecto de otros comentarios bíblicos, respecto de otros autores, pero la intención del inductivo es precisamente llegar a las conclusiones que el mismo texto nos lleva a interpretar solo de este texto. Porque por lo general, cuando hacemos una lectura de un comentario bíblico, toma el contexto panorámico general de la Biblia, y claro, es muy bueno, pero ahí se mezclan algunas cosas de repente que no son, que son más bien posturas históricas que otra cosa. Entonces,
por ejemplo, una interpretación de Tesalonicenses cuando habla sobre el rapto secreto de la iglesia. Esta concepción de rapto secreto nace a partir de un comentario bíblico que las personas no sabían que era un comentario bíblico y que lo asumieron como una verdad absoluta. Súper, muchas gracias Priscila por la pregunta. Lo otro es que, aparte de eso, es que no importa ¿cómo se dice? Si es NBI, si es Valera. Ah, sí. Pueden usar la que ustedes estén usando. Sí, no es necesario que se compren una nueva. Sí. Eso, ahora sí, los dejamos, que tengan una muy buena noche, que estén muy bien, el Señor les bendiga. No sé si- Yo creo que mañana en la mañana les envío el correo con la clase grabada y con el video de el proyecto Biblia de primera de Juan. Yes, yes. Que estén muy bien. Ojalá que nos veamos el Gracias. jueves. Ya. Calete con la cuestión.